Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Una semana difícil para la economía argentina, para la política argentina, para los argentinos en definitiva. Bueno, muchas dudas, una volatilidad en la economía que genera incertidumbre en todos los ámbitos, y para abordar estos temas, estas preocupaciones de los argentinos, de los cordobeses, le agradecemos, como habíamos anticipado, a Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio, por estar hoy en Semanarios. Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias. te va, Mateo? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se vive con la mochila, ¿no?, de tener empleados a cargo, responsabilidades múltiples, la toma de decisiones ante un panorama volátil, para ser generoso, porque es una incertidumbre que realmente uno no sabe dónde va a terminar la economía de la Argentina? Sí, estamos en una situación, te diría, terminal y muy preocupante, porque realmente es un desafío permanentemente saber qué puede pasar la semana que viene o el día de mañana, y este proceso de decadencia, de deterioro en la economía se está acelerando. Pero se está acelerando porque este gobierno ha hecho lo necesario para que esto esté produciéndose, es decir, ha cometido todos los errores, un gasto público absolutamente excesivo, aumentó el gasto público. En el año 2019 el gasto público representaba el 35,8% del PBI, después de haber sido en el 2015 42%, se bajó el gasto público a 35,8% y ahora estamos en el 41% de nuevo. Y eso hay que financiarlo con recaudación, y la recaudación no supera del 32% del PBI, con lo cual hay una brecha de casi 10 puntos que hay que financiarlo o con deuda o con emisión de moneda, y como deuda no tiene el país, no tiene créditos el país ya por sus faltas de compromisos y de cumplimiento con los organismos internacionales de crédito y los bancos en general, el crédito argentino se ha cerrado. Y entonces no le queda otra que emitir moneda o endeudarse internamente en el país con las famosas LELIQ y los bonos del Tesoro que está colocando, y que en este momento las LELIQ han llegado, que son las letras que tiene el Banco Central para generar contracción monetaria y evitar que esa gran emisión de moneda que se produce por el gasto público excesivo sea por lo menos esterilizado, es decir, sacado de circulación una parte con las LELIQs. Pero esas LELIQ están pagando una tasa ya del 100 y pico por ciento anual, y generan un déficit anual de 12 billones de pesos, porque la cantidad de LELIQ que tiene el Banco Central son 12 billones. Y como la tasa está alrededor del 100, tienen que pagar otro tanto al año de intereses. Entonces, la situación del país está realmente a punto de colapsar, porque es muy difícil sostener una economía sin dólares a raíz de todos estos déficits del sector público. Hemos llegado a una situación de insolvencia internacional de pagos. El gobierno no tiene los dólares para que los importadores puedan importar las mercaderías que hace falta para inclusive el insumo de las industrias, lo está haciendo con cuentagotas. Los bienes terminados también no lo está autorizando, y esto está generando una falta de oferta de bienes en el mercado que acelera el proceso inflacionario también, porque al tener menos disponibilidad de oferta de bienes, la demanda crece, está por encima de la oferta y hace que los precios suban. El gasto público, como te dije, ha crecido enormemente, y creo que esto es lo que hay que atacar, hay que reducir, hay que estabilizar la moneda. Indudablemente que si no estabilizamos la macroeconomía, fundamentalmente la estabilización de la moneda, no vamos a tener ninguna posibilidad de recuperar la economía y el futuro del país. Es como que hay un abuso de la herramienta, de la tasa, no se baja el gasto público.
Y el problema del dólar, ¿cómo afecta a la industria? Bueno, el dólar, el Banco Central está sin reservas, ha tenido que sacar estos parches que ha hecho con el plan Soja 1, Soja 2 y ahora el Soja 3, para lograr que los productores agropecuarios que tienen retenida la producción porque el dólar que a ellos se les paga es 200 pesos por dólar, menos las retenciones que 35%, así que están cobrando apenas 130 pesos por dólar. Entonces ellos no quieren entregar su mercadería por un dólar tan controlado por el Estado, porque el problema que tenemos son los controles del Estado. Todo está controlado, todo está prohibido, todo está regulado. Y eso genera un desánimo en el sector productivo porque no se sabe qué es lo que puede suceder con las disposiciones del gobierno el día de mañana. Entonces, al no tener los dólares, bueno, la industria está con una situación difícil, está frenando la producción y el abastecimiento de bienes terminados también está muy limitado y eso hace también que falten productos en el mercado. Y los planes soja estos que han hecho para adelantar los dólares de los exportadores, en el 1 y el 2 funcionó, pero el 3 a 300 pesos por dólar que les estaría pagando el Banco Central no está funcionando. Es como que a los exportadores les parece que no es el precio que tienen que recibir. Y además, como hay mucha volatilidad y mucha desconfianza, no saben qué va a pasar con el dólar de aquí a 15, 20 o 30 días. Así que es una situación muy difícil y la verdad es que este dólar soja 3 no está dando el resultado que debería dar y el gobierno no está logrando incorporar más dólares para poder abastecer al sistema productivo. Entonces, el gobierno ha decidido no devaluar, que es lo que produciría el restablecimiento de los equilibrios en la economía, porque lo que está pidiendo la economía es que este dólar a 220 no es el dólar real. Entonces, nadie quiere vender un dólar a ese precio y todos los importadores quieren comprar dólar a ese precio y los exportadores no quieren exportar a ese dólar. Entonces esto es lo que está produciendo el estrés en el abastecimiento de los dólares. Indudablemente que el gobierno está aceptando la devaluación, pero por parches, con cuentagotas, en los distintos planes estos que está haciendo de Soja 1, 2 y las economías regionales, pero no acepta una devaluación general, porque tiene miedo a que haya una explosión de precios, pero creo que se equivoca el gobierno porque ya los precios están fijados prácticamente en el dólar libre, no en el dólar oficial. Entonces yo creo que si acepta una devaluación podría reconstruir la situación de la economía fundamentalmente en la escasez de dólares. Y por supuesto que tendría que anunciar conjuntamente un plan serio de estabilización, de orden fiscal, de orden monetario, para que la sociedad crea en este plan económico más consistente, más sustentable, y la volatilidad comience a decrecer. O sea que hay salida a este laberinto. Bajar el gasto público. Siempre hay salidas. Todos los países han salido con políticas serias, políticas que controlan el gasto público, que controlan el déficit fiscal, la emisión de moneda, cumplen con los compromisos. Argentina es un país muy rico, un país que si nosotros le damos un gobierno serio, un gobierno que piense bien, que adopte una economía de libre mercado, una economía que no esté controlada por el sector público. Hoy tenemos controles de precios, controles de importaciones, controles de exportación, controles del tipo de cambio, el cepo cambiario, que es lo que produce esta falta de dólares. Si nosotros anunciamos un plan de ese tipo, Argentina empieza a recuperar la confianza, empieza toda la sociedad a sentirse más respaldado y empieza a consumir más, empiezan las empresas a producir más y de esa forma empieza una reactivación seria, consistente, y no estas reactivaciones que estamos teniendo ahora que son sobre la base de estímulos artificiales por la emisión de moneda. Claro. Se habla mucho y tiene aceptación la dolarización, que es lindo escucharla para algunos, pero ¿cómo llevarla a la práctica? ¿Te parece que es una opción? Yo no soy un economista muy profundo, pero sí creo que lo que se está escuchando, Javier Milei la está proponiendo, pero el resto de los economistas son escépticos, y creo un poco que es así.
Hay que ver cómo lo plantea Javier Milei, pero en realidad para vos poder dolarizar la economía tenés que tener una cantidad de dólares suficientes para poder cambiar la base monetaria por los dólares que tenés de reservas. Y el gobierno actual no tiene un peso de reservas, un dólar de reserva. Entonces dicen que para poder convertir con los pocos dólares que tenemos la base monetaria tendría que el dólar ir a 3.000 o 4.000 pesos. Es inviable, imposible. Entonces Milei plantea que a lo mejor él conseguiría los dólares y eso se generaría en una política que le aplicaría él al cabo de unos meses. Bueno, no lo sé, me parece que es una decisión arriesgada y yo lo que creo es en los planes ortodoxos, los planes en donde seguimos nosotros en nuestro Banco Central, con nuestros pesos, con nuestras políticas, pero serias, en donde decidamos atacar el derroche del gasto público, decidamos realmente controlar ese gasto, bajar el déficit fiscal, la emisión de moneda y poder lograr la estabilización sobre una base seria y consistente. Bueno, y te pregunto por el empresariado cordobés, digo, ante una semana tan volátil, con tanta incertidumbre, ¿se comunican? ¿Qué panorama ven? ¿Cómo los afecta directamente en la toma de decisiones, en las decisiones a corto, mediano y largo plazo? Bueno, los empresarios obviamente tienen que cuidar el patrimonio de sus empresas con este proceso de volatilidad. Cuando a vos te sube el dólar de esta forma, te suben los precios de esta forma, casi un 10%, 8%, 7, 8% mensual, vos tenés que cuidar tu patrimonio y tenés que vender si lográs reponer esa mercadería que estás por vender. Entonces, y eso significa que los precios de los productos empiezan a subir más rápidamente a veces que lo que podrían subir por una cuestión de desconfianza, por una cuestión de cobertura. Los procesos inflacionarios son perversos porque generan una falta de transparencia en el sistema de precios y una falta de confiabilidad que destruye la relación entre el consumidor y el productor. Imagínate que a veces uno va a comprar un producto a un negocio y a uno le dan un precio y uno no sabe si ese precio es el más bajo o el correcto. Uno no tiene control de los precios con la inflación. Así que hay que estabilizar la moneda, no podemos seguir generando este daño perverso a los sectores más vulnerables que no tienen cómo defenderse de la inflación. Y bueno, lograr que el país empiece a crecer sobre bases sólidas, sobre bases que sean consistentes, estables. Una vez que estabilices la moneda, va a reaparecer el crédito. Nosotros no tenemos crédito y eso genera una gran desigualdad social también, porque las personas de altos ingresos no necesitan el crédito para comprar un auto o refaccionar su casa o hacer un viaje, etc. En cambio, los sectores de más bajos ingresos no tienen crédito y tampoco pueden acceder de contado a todos estos bienes. Cuando el crédito se pone en el mercado, esa gente comienza a acceder al bienestar. Pero para eso hace falta estabilizar la moneda. Y no es de golpe, pero podés tener los créditos indexados, los créditos de UVA, que con una inflación decreciente y un plan de estabilización serio, esos créditos UVA empiezan a ser muy demandados porque son a 10 años, a 15 años, entonces la cuota es muy, muy baja. En este momento la gente no quiere tomar esos créditos porque la inflación es creciente, pero cuando la inflación comienza a ser decreciente, esos créditos empiezan a generar una recuperación económica consistente. Bueno, por último, Manuel, la carta importante de la política, digo, el oficialismo actual nacional, la oposición, que le suman incertidumbre, no terminan de definirse los liderazgos y no aportan a la causa. Bueno, yo te diría que en un partido político es por abundancia y en el otro partido político es por escasez. Es decir, en el Frente de Todos hay una falencia de candidatos, aparentemente hay candidatos, pero los candidatos no hay ninguno que sobresalga como para que sea elegido. Se habla de Massa, pero Massa está conduciendo la economía cada vez con más dificultad, entonces no sé cómo lo va a convalidar la sociedad si se postula como presidente, después de haber tenido inflaciones que van a llegar a lo mejor a 2 dígitos mensuales. Y Cristina sabemos que tiene su techo, tiene sus limitaciones, está desprestigiada por muchos aspectos. Ha llevado el país a esta situación porque el gobierno actual es el gobierno de ella. Y bueno, y en la oposición
hay 2 o 3 candidatos que son más o menos de buen nivel, que son personas que se han preparado para ser candidato a presidente, como Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal. Bueno, ahora se bajó Macri, pero y hay que definir esas internas y hay que lograr que la sociedad diga cuál es el candidato mejor para manejar o conducir la oposición. Y eso se va a producir en las PASO. Y bueno, mientras tanto va a haber, por supuesto, cierta electricidad en el ambiente, en el partido porque bueno, va a haber una compulsa que se debe manejar con toda altura dentro de lo posible y que creo que va a enriquecer al espacio. Y espero que Frente de Todos también busque un candidato que sea razonable y potable y que tengamos, junto con Milei, que ha aparecido también en escena con mucha virulencia y con mucha fuerza, porque hay un hartazgo en la sociedad y ese hartazgo se manifiesta en el apoyo a un candidato que es vehemente, que es firme, que aparentemente tiene la decisión de arreglar el país, pero hay que ver si tiene las condiciones, si tiene el equipo suficiente y todo esto que bueno, lo tiene que demostrar en los próximos meses. Manuel Taveles, gracias por acercarte a Semanario. Gracias, Mateo, un gusto. Y por tus conceptos. Aquí vamos a hacer la primera pausa en Semanario. No se vayan, ya venimos con más.